Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos ser? Antes de que busque ahí, vamos a ver los primeros 3 versículos. Había una serie que daban unos monitos, Katy Kabuna. Los que la han visto saben a qué me refiero. Una niña adolescente que aparentemente estaba tranquila, no tenía problemas, etcétera, etcétera, pero cuando no le daban lo que querían, cuando se enojaba, era como que iba a explotar y dejaba la escoba. Vámonos más atrás. Años atrás vimos en alguna ocasión una serie donde un hombre recibe rayos gamas y cada vez que lo iban a presionar o a molestar se transformaba en un hombre verde musculoso llamado Hulk. Vayan a molestarlo, se transformaba y dejaba la escoba y él después no tenía noción de las cosas que hacía. Usted me va a decir, pastor, ¿va a hablar de televisión? No, no voy a hablar de televisión. Hace unos años atrás, en Estados Unidos, una mujer trabajaba como secretaria en una empresa, tenía deudas, por lo tanto no había nada mejor que robar dinero a la empresa. De la noche a la mañana ya no tenía una casa que arrendaba, sino que tenía una casa propia y tenía 2 casas, tenía una casa en la playa también, se iba de verano junto con su esposo, etcétera, etcétera. Cuando la llegan a pillar, le piden que devuelva toda la plata o se va presa. Automáticamente le tiene que confesar esto al marido, empiezan las discusiones, empiezan las peleas porque el marido no tenía ni idea, siempre le dijo que ella recibía bonos y el neobono que tenés que recibía, pues, hermano. Entonces se compró un montón de cosas, al punto es que ella en una noche de discusión va y asesinó a su esposo. El esposo no tenía nada que ver en el cuento, pero en un momento de enojo lo asesinó. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque Santiago nos va a enseñar de hoy día, sobre todo en el capítulo 4, el origen de nuestras guerras y de nuestros conflictos. Y así se va a llamar el mensaje, el origen de nuestras guerras y de nuestros conflictos. Y para eso vamos a leer los primeros 3 versículos del libro de Santiago, capítulo 4. ¿Ya? Lleva por título, dice, la amistad con el mundo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Parto diciendo, hermanos míos, que Santiago, o el pastor Santiago aquí hace un tema que va de la mano con todos los otros capítulos. Vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Hablamos sobre la sabiduría que provenía de Dios, soportando las pruebas, hacedores de palabra. Vimos cuando el apóstol Santiago empieza a recriminarle a la iglesia el comportamiento. No es solamente decir las cosas, es hacerlas en nuestra vida. Si tú dices amar a Dios y no lo demuestras con tus hechos, estás cerrado. Eso es lo que Santiago nos dice en el primer capítulo. Si tú dices servir a Dios, amar a Dios y amar a tu prójimo, lo tienes que demostrar con tus acciones, no solamente de palabras.
Vimos en el segundo capítulo del libro de Santiago la amonestación contra la parcialidad. Esto de andar buscando a quien me agrada, a ese yo le sirvo, y a quien no me agrada no le doy ni siquiera el saludo. Santiago recrimina eso, y cualquiera me puede decir: aquí le está hablando al mundo. No, Señor, Él está hablando a la iglesia, le está hablando a esos hermanos que asisten a los cultos regularmente, pero se comportan de manera distinta. Les enseña que no solamente porque tengas dinero vas a tener mi admiración o mi respeto. Al pobre se le trata de la misma manera. No solamente al que se viste bien, sino también al que se viste mal. Vimos que también la fe sin obra es muerta en el capítulo 2. O sea, lo que yo creo en el Señor, nuevamente lo tengo que llevar a la acción. Capítulo 3 comenzamos hablando de la lengua, de lo que a veces decimos y en vez de bendecir, maldecimos. Y Santiago nos recrimina y nos dice: no puedes bendecir a Dios y odiar a tu hermano o hablar mal de tu hermano. No puede de una fuente salir dos aguas. Y la semana pasada vimos las dos sabidurías, la falsa y la sabiduría que proviene de Dios. Y hoy el pastor Santiago comienza nuevamente hablándole a la iglesia el comportamiento que tiene que tener para que puedan vivir de una manera correcta. Y ese pensamiento, esa enseñanza es también para nosotros, hermanos míos. ¿Cuál era el problema que tenía esta iglesia? La conducta que estaba reflejando era que tenía la sabiduría falsa, no la sabiduría que proviene de Dios. Y eso es una enseñanza y un tirón también de oreja para nosotros. De que tenemos que comportarnos, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a actuar cuando la sabiduría de Dios proviene a nuestra vida, nos enseña, nos capacita y nos educa a comportarnos de la manera correcta. Amén. Amén. Entonces comenzamos con el capítulo 4. El apóstol Santiago comienza a enseñarnos cómo proviene o de dónde vienen los pleitos, las divisiones, las disensiones, los enojos, las rabietas. Recordemos, hermanos míos, que dentro de no solamente la iglesia primitiva hasta el día de hoy han habido divisiones, han habido pelambre, han habido pelea, han habido discusión entre los hermanos contra el líder, los líderes contra los hermanos. Se viven peleando, se viven discutiendo, se viven sacando, como se dice, los trapitos al sol, ¿cierto? Sabemos de los pecados a lo mejor de algunos, ustedes saben de los pecados míos, y cuando nos enojamos explotamos como los dos personajes que le nombré al principio, como la Katy Kabum, que cualquier cosa exploto, y cuando explotamos dejamos la escoba y no miramos para nada, para ningún lado. Si causamos daño no nos importa, importa solamente mi reacción. Comienza diciendo el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Mire, el apóstol Santiago, más allá de una guerra física, más allá de una pelea entre dos personas, sea hombre o mujer, lo que está hablando son de los conflictos internos que a veces tenemos nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos callamos lo que queremos decir? Pero por nuestro interior, echamos un par de palabras. A lo mejor no le digo: yo tengo un pleito, vamos a poner un ejemplo, tengo un pleito con Matías, siempre ocupo Sebastián, pero hoy día Matías. Tengo un pleito con él, me enojo, me da rabia con su comportamiento, como es, pero no se lo digo. Pero por dentro, hermanos míos, estoy rabiando, estoy enojado y hasta a veces hasta lo puedo maldecir con mis palabras. Y eso creemos que el Señor no lo ve, creemos que el Señor no está poniendo atención, y se nos olvida que el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. El apóstol Santiago hace una pregunta y responde con la misma pregunta: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿Acaso no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Hay una lucha que siempre va a estar entre nosotros. Hay una lucha que va a estar en nuestro interior, que es el espíritu y la carne, que es mi deseo de actuar y el deseo de Dios actuando en nuestra vida. Hermanos míos, podemos tener malos entendidos, podemos tener mal carácter, podemos tener a lo mejor en doctrina no podemos estar de acuerdo, pero eso a nosotros no nos puede llevar a tener pleitos, peleas y disensiones el uno con el otro. Y el Señor aquí va a hablar seriamente. Gloria a Dios. Aquí está hablando seriamente y drásticamente. Ese no debe ser el comportamiento. Y si ese es el comportamiento, está diciendo que de nuestras pasiones proviene estos pleitos y estos deseos. Y ahora yo pregunto, ¿qué significa la palabra pasión? La palabra pasión, hermano, significa placer, deseo. Cuando hay algo en mí que me molesta de mi hermano, es la envidia, es el egoísmo, es la rabia, es la mala actitud, es la carne, para que podamos entenderlo de una forma más amplia. Es mi carne la que no soporta que a lo mejor el otro sea bendecido, el otro sea prosperado, el otro Dios lo esté levantando. Eso produce en mí envidia, roce, enojo. ¿Se acuerdan lo que vimos en las dos sabiduría? ¿Qué producía la falsa sabiduría? Enojo, envidia, celos, contienda, peleas, disensiones. Y la verdadera sabiduría produce paz, gozo, produce amor, produce contentamiento. Y es eso lo que Santiago está diciendo, hermanos míos. Primeramente, si hay envidia, y usted me va a decir, pastor, eso no ocurre dentro de la iglesia, eso no ocurre dentro de mi vida. Sí, hermanos míos, en algún momento de nuestra vida hemos tenido envidia, hemos tenido enojo. Queremos que los hermanos se comporten como yo quiero que se comporten. Queremos que el pastor predique como yo quiero que predique. Queremos que los músicos canten como yo quiero escucharlo. Pero hermanos míos, aquí no se trata de usted o de mí, se trata de Jesucristo. Él debe llevarse toda la gloria y toda la honra. Y yo me debo sujetar a eso. ¿Cuántos hermanos se van de otros lados dentro de las iglesias porque no hacen lo que ellos quieren? Se molestan porque los músicos no cantan la canción que él quiere o ella quiere. Se molestan porque los hermanos no se visten como ellos quisieran. Ay, me gustaría que el pastor usara corbata. Como no usa corbata, me voy de la iglesia. Porque yo quiero un pastor que use corbata. Y me voy de la iglesia, me molesto. Yo quiero que los hermanos lleguen. ¿A qué hora es el culto? A las 11. Yo quiero que los hermanos lleguen a las 10:59. Y si llegan a las 11:01, me molesto y me enojo y me rabeo. Y este hermano que viene hasta ahora a adorar, ¿qué se cree si el Señor se comienza a las 11 de la mañana a adorar? Y eso, hermanos míos, a lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos. Y eso produce raíces de amargura, produce enojo en nuestra vida. Y eso produce que podamos enojarnos y pelearnos los unos con los otros. ¿Cuál es la causa de que aparezcan los enojos y aparezcan las guerras y los pleitos? Sencillamente el amor a los placeres. El amor a mi ego, el amor a mi pensamiento, el amor a mi carne. El poner la mirada en la tierra más que en el cielo. El poner nuestra mirada más en el tiempo que en la eternidad. El poner la mirada más en el hombre que en Dios. El poner la mirada más en la carne que en el espíritu. Y cuando eso, hermano, domina el corazón de un hombre, lamentablemente va a producir esto que Santiago está diciendo. ¿De dónde vienen sus celos, sus peleas, sus pleitos? De las pasiones que tienen, de los deseos que tienen. Y la Escritura a mí me dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y si tú hablas mal de tu hermano, ¿estás glorificando a Dios?
Si tú te enojas con tu hermano, estás glorificando a Dios. Si tú pegas a tu hermano, estás glorificando a Dios. Si tú te enrabeas, te enorgulleces o te rabeas con tu hermano, estás glorificando a Dios. No, no lo estás haciendo. Mi hijo me dice, sí, pero no lo estás haciendo, hermanos míos. Bendito mi Señor. Y ahí viene el segundo versículo. Cuando tú actúas de esa manera, hermanos míos, cuando la pasión y tu carne actúa en tu vida, aparece el segundo versículo. Codiciáis y no tenéis. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos codiciado? Ay, yo quiero tener lo que el hermano tiene. Nunca vas a tener lo que tengo yo, porque somos individuales, somos únicos. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero tocar la batería, quiero bajar al hermano Seba y quiero tocar la batería, porque yo veo que él se goza y él adora al Señor, y yo quiero eso y lo deseo y lo busco y lo anhelo, y cuando lo logro resulta que no tengo los mismos resultados que tiene el hermano Sebastián, porque él es único y Dios trata con él de esa manera. Pero a veces eso ocurre en nosotros, codiciamos y no tenemos. Puedes lograr el objetivo, pero no cumple el propósito, porque Dios se mueve con nosotros de una manera distinta. Por eso Santiago dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Uy, hermanos míos, esta palabra es fuerte. ¿Cuántos homicidas hay en la iglesia? Y usted me dice, pastor, están todos presos. No. La Escritura nos enseña en Primera de Corintios y en muchas cartas, en muchas palabras, que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Y usted me va a decir, pastor, nosotros dentro de la iglesia no hay ningún homicida. Mire lo que dice Primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Tú desprecias a tu hermano, eres un homicida. Tú hablas mal de tu hermano, eres un homicida. Por eso el apóstol Santiago primeramente nos dijo, refrena tu lengua. Sujeta tu lengua a Cristo, porque si no, te vas a convertir en esto. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Sabe cuántos ejemplos hay en la Biblia que nos hablan de esto? Hay muchos. Por ejemplo, Caín y Abel, dos hermanos, de sangre, de la misma familia, pero Caín mató a Abel. Los hermanos de José, de la misma familia, y lo vendieron, lo traicionaron, deseaban la muerte. Santiago le está hablando a una iglesia que tiene este problema. Se están matando los unos a los otros, no físicamente, pero espiritualmente. Se están transformando en homicidas. Gálatas, mire lo que dice Gálatas 5:15. Cuando lo encuentre, lo tengo por ahí. Lo tenía marcado, Gálatas. Me perdió. Ya, pero la idea de Gálatas 5:15, después ustedes la buscan, es que Gálatas, el apóstol está diciendo, ustedes se están comiendo los unos a los otros. Y usted me va a decir, el canibalismo no, espiritualmente sí. Físicamente no, pero espiritualmente sí. Se están comiendo los unos a los otros. ¿Y qué significa comer? Es tratar de hacerlo desaparecer, que no exista más. Hablo mal, le enseño mal, no sé, saco todo lo malo de él, lo saco a la luz. A la iglesia de Efesios, el apóstol Pablo de igual manera la corrige, porque en esa iglesia se estaban tratando de esa manera. ¿Para qué decirles de Corintios? ¿Para qué hablarles de Corintios si los corintios eran especialistas en mal mirar a su hermano,
La Escritura nos enseña a nosotros, hermanos míos, que si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, que si nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, que si nosotros nos dejamos llevar por nuestras ideas, vamos a llegar a cometer estos actos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Sí, Señor. Así es. ¿Cuántos cristianos hoy en día arden de envidia? Ay, ¿por qué Dios le da a él y no me da a mí? ¿Por qué Dios lo usa a él y no me da a mí? Y eso ocurre, ha ocurrido en los tiempos bíblicos y ha ocurrido también en estos tiempos. Y más encima le dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Quieres ser próspero? Deja que Dios te prospere. No desees ni anheles algo que Dios a lo mejor no te va a dar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí sale la primera expresión, el orar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mire, el amor a los placeres, a las cosas del mundo, no tiene que ver con lo espiritual, no tiene que ver con el Espíritu de Dios. Usted puede codiciar y puede orar, pero Dios nunca le va a responder. Usted puede tener envidia en su corazón y Dios jamás le va a responder, porque Dios a un corazón de altivo no le responde. Lo mira, dice la Escritura, desde lejos. Así es. A un adinerado llamado Rockefeller le preguntaron una vez, ¿estás satisfecho con todo el dinero que tenía? Y tenía millones y millones y millones. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? No estoy satisfecho, me falta un poquito más. ¿Tú te conformas con lo que tienes? ¿Te sientes bendecido con lo que Dios te da? Y claro, Dios te puede dar más, pero en su misericordia y en su gracia te puede dar más. Pero hay gente que desea más, ni siquiera disfruta lo que tiene. Usted disfruta lo que Dios le ha dado hoy día, disfruta de la paz, el gozo, disfruta, se siente bendecido al decir gracias, Señor, por lo que tengo, por lo que me has dado. Sea mucho, sea poco, no importa. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias por el trabajo que tengo. No tengo una profesión, pero gracias. Pero hay gente que no se siente bendecida con lo que tiene, con lo que Dios le da. Quiere más y quiere más, pero ese más es simplemente carnal. Es simplemente el deseo de la carne, el deseo del humano, pero no en lo espiritual. Ojalá en lo espiritual fuéramos así, hermano mío, querer más del Señor. Porque si quisiéramos más del Señor, téngalo por seguro que Dios lo daría. Santiago está diciéndole a la iglesia muchas cosas. No tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Cuando usted pide bajo la voluntad de Dios, Dios la concede. Pero cuando usted pide bajo su voluntad, Dios no la concede. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Así lo dijo Ana, la madre del profeta Samuel, ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículos del 6 al 8. Jehová mata y él da vida. Él hace descender el Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. La riqueza y la pobreza están en las manos de Dios. Esta mujer que entregó a su hijo como profeta, llegó a conocer al verdadero Dios. Y ella estaba segura que si Dios le había bendecido con un hijo porque era estéril, le daba la gloria a Dios. Y aún en la esterilidad también le daba la gloria a Dios. Aprendió a conocer a Dios, aprendió a sujetarse a lo que Dios producía en ella. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día, hermano.
Gózate con lo que Dios te ha dado. En el nombre de Dios. Y déjeme decirle que Dios le ha dado mucho a cada uno de Sí, nosotros. Señor. Ay, pero el que vivo al 3 y al 4, Dios te ha dado el perdón. Amén. Dios te ha dado su gracia. Señor. Dios te ha dado la salvación. Amén. Gracias, Señor. Santiago le está diciendo a esta iglesia, si algo necesitan, tienen que hacer una cosa. Y una de las primeras cosas que tiene que hacer la iglesia es pedirle a Dios. No tenéis lo que deseáis, ¿por qué? Porque no pedís. Hermanos míos, ¿cuántos? Y seamos honestos, nos cuesta orar. Así es, Señor. Nos cuesta pedirle a En el Dios. nombre de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, que nos transforme, pero no le pedimos que nos transforme. Así es, Señor. Queremos que Dios nos restaure, pero no le pedimos que nos restaure. Queremos que Dios nos use, pero no le pedimos realmente que Dios nos use. Cuando nosotros vamos a la oración, significa que dependemos totalmente de Dios y que Él cuida de nosotros. Pedís y no recibís, porque pedís mal, Amén. para gastar en vuestros propios deleites. ¿Y cuáles eran los deleites que tenía esta iglesia? La codicia, la envidia, el enojo, la rabia. De eso estaban pidiendo. Señor, dame más porque quiero ser mejor que el otro. Quiero ser mejor que el otro hermanito. No solo pedían a Dios por sus necesidades, sino que cuando lo pedían mal. ¿Cuál era la causa? Para gastar en sus propios deleites. Yo pregunto a la iglesia, ¿por qué oras tú? Y alguien me va a decir, estoy orando para que Dios sane mi enfermedad. Estoy orando para que Dios me prospere económicamente, porque ya estoy aburrido de estar así. Estoy orando para que Dios me abra una puerta de trabajo, para que Dios supla mi necesidad, para que me aumente el sueldo, para que me dé un trabajo donde pueda trabajar en la casa y no tenga que salir de mi casa a trabajar. Déjeme decirle que hay algunos que están orando así. Habla, Señor, tu pueblo. Hay cosas que podemos necesitar. Necesitamos salud. Necesitamos bienestar. Rey Santo. Necesitamos que Dios supla todas nuestras necesidades, porque tenemos necesidades de una y otra forma. Fuera, Padre Celestial. Guárdate, fuera. Pero a veces no es lo primordial que necesitamos. Reconoce ahora, Padre Santo. ¿Qué es lo primordial que necesitamos? Que Dios habite en mi corazón. Que Dios me restaure. Que Dios me dé fuerza. Que Dios me levante, que Dios me muestre su camino. Hay a lo mejor alguno que necesita que Dios aumente su fe, porque es débil en la fe y cualquier cosa lo hace caer. A lo mejor alguien necesita que Dios lo tome de su mano y lo vuelva de nuevo al camino que es Jesucristo, porque se desvió del camino. Esas son las necesidades principales, hermanos míos, lo espiritual. Y sabe, la iglesia, y hablo en forma general, es lo que menos le pide. Hoy la iglesia está pidiendo milagros, está pidiendo sanidades, está pidiendo prosperidad económica, está pidiendo hoy en día estar por encima de la sociedad, pero no está pidiendo lo espiritual. Y lo espiritual es que Dios transforme y cambie mi vida. No la vida del hermano, mi vida, porque cada uno de nosotros sabe en lo que está fallando. Tenemos poca fe, somos inconstantes al orar, no tomamos la palabra en serio, nos vivimos más preocupados de lo del mundo que de nuestra propia vida espiritual. Somos como nos hemos vuelto como la sociedad del mundo, consumista. Usted tiene un teléfono y salió un nuevo teléfono y su teléfono antiguo está bueno, todavía funciona, pero no, quiero el otro. Cuando no aprovecha lo que tiene. Hoy en día la sociedad está consumista. Ya no se compran zapatillas de 20, 30 lucas, sino que de 40, 50 y 60 y más allá, porque queremos la moda. Y lamentablemente dentro de la iglesia hemos entrado en el mismo sistema.
queremos ser prósperos, queremos esto, queremos todo otro. Queremos más pantalla, queremos más músicos, queremos que la iglesia, le queremos ponerle luces y queremos que adornarla, pero no queremos realmente que Dios transforme nuestro corazón. Por eso Santiago le dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros propios deleites. Amén, Señor. Y la Escritura, hermanos míos, nos enseña todo lo contrario. Primera de Corintios 10:31, ya sea que comáis, ya sea que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Así que si usted va a comer un buen asado, hágalo para la gloria de Dios. Ya me preguntaron por ahí si un cristiano puede tomar y le dije lo mismo, de otro lado. ¿Lo vas a hacer para la gloria de Dios o para tu carne? Hasta ahí no me llegó la pregunta. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio del Padre, donde Dios el Padre. Todo lo que hacemos, hermano mío, es para la gloria de Dios. Si vamos a orar es para glorificarle a Él. Y déjeme decirle que se me solucionen mis problemas no es para darle gloria a Él. Que yo me mejore no es para darle gloria a Él. Es para satisfacer mi deseo. Bendito Rey. Pero cuando yo le pido: transfórmame, cámbiame, moldéame a tu imagen, quita de mí este pecado, quita de mí esta ansiedad, esta forma de ser, porque quiero ser mejor para ti, estoy glorificando al Padre con esa oración. Amén. Con esto no estoy diciendo si tiene que cambiar el celular, cámbialo. Pero hay cosas que a veces no necesitamos cambiar y las queremos cambiar. Tenemos una tele de 60, salió la de 90 pulgadas, ya la voy a cambiar porque quiero ver mejor los monitos animados. ¿La necesito? No. Pero mi deseo humano me lleva a eso. Lo mismo en nuestra vida. Cuando nuestro corazón está puesto en los placeres, inevitablemente nos lleva a buscar más los bienes de Dios que a Dios mismo. Por eso Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros propios deleites. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que si ponemos nuestro corazón en los placeres del mundo, en los placeres propios, eso nos va a destruir. Sí, Señor. ¿Cuántos queremos que cambie el otro? Oh, yo quisiera ver una iglesia santa, sin mancha. Todos los hermanos con alitas en sus hombros, vestidos de blanco. Pero si no cambio yo, no puedo pedir que los demás cambien. Si no estoy dispuesta a que Dios me transforme a mí, no puedo pedirle a Dios que transforme a los demás. Ese es mi deseo humano. Jesús nos advierte ahí en Lucas 8:14, hablando de la parábola del sembrador, la que cayó entre espinos, y estos las que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Aquí no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia. Puedes escuchar la palabra, puedes sentirte tocado por una alabanza, puedes emocionarte al venir al culto, pero si vives los placeres del mundo y de las riquezas, o los placeres de tus propios deseos, vas a irte a la casa y vas a seguir siendo el mismo. No va a haber nada, porque eso que sentiste es pasajero, se va a ir. Pero diferente es cuando realmente sientes la presencia de Dios. ¿Cómo podemos vencer esto? Simplemente depender de la gracia de Cristo. Jesús murió para salvar nuestro corazón de estar apegado a este mundo. Y cuando digo apegado a este mundo, no significa que no vayas a trabajar, no vayas a estudiar, no vayas a hacer tus quehaceres.
significa de los placeres y las costumbres de este mundo. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Saben lo que necesitamos hoy en día? Depender 100% de Dios. Y seamos honestos, ¿quién de los que está aquí depende 100% de Dios? Dependemos a veces de nuestra fuerza, dependemos de nuestras ideas, dependemos de lo que nosotros queremos, pero no dependemos 100% de Dios. Y eso nos lleva a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Él debe ser nuestra comida y nuestra bebida. Él debe ser nuestro alimento diario. Sin alimento no funcionamos. Bueno, algunos comen más, pero sin alimento no funcionamos. Y sin Cristo, hermanos míos, tampoco funcionamos, espiritualmente hablando. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Hay que pedirle a Dios en oración que Él conceda las peticiones de nuestro corazón, pero sean para darle la gloria a Él. ¿Por qué oras tú? ¿Por tus propios deleites? ¿Por tus propias costumbres? ¿Por tus propios deseos? ¿O oras pidiéndole el deseo de Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Ya, pues si lo conversamos una vez, ¿no? ¿Nadie va a hablar? Salvarnos para Él. Ya, salvarnos. Santificarnos para Él. Santificarnos para Él. Darle la gloria a Él. Si predicas, es para la gloria de Él. Si hablas, es para la gloria de Él. Si caminas, es para la gloria de Él. Si te levantas en la mañana, es para glorificarlo a Él. Si estás tomando desayuno, es para darle la gloria a Él. Amén, amén. Todo lo que hacemos es para que Él sea exaltado y glorificado. Y eso significa ser agradecidos por lo que Dios nos da, exaltarle. Tengo este trabajo, gracias Señor, tuya es la gloria. Gane mucho, gane poco, tuya es la gloria. Porque nosotros no dependemos del sueldo, dependemos de Dios. No dependemos de una economía del mundo, dependemos de Dios. Porque puedes tener el medio sueldo y se te va todo y aún así estar endeudado. Gloria a su nombre, Señor. Y puedes que vivas al 3 y al 4 y Dios multiplique ese dinero para poder pagar tus cuentas y hasta darte un gusto. Sí, Señor. Alabanza a su nombre. Porque no dependemos de lo que vemos, dependemos del Dios Altísimo. Gracias, Señor amado. Enfermo o no enfermo, la gloria es de Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Para eso ese es el propósito por el cual Dios nos llamó. Para salvarnos, perdonarnos, pero para a través de nuestra vida Él sea glorificado. Gloria a su nombre, Señor. La palabra de Dios nos enseña que debemos cuidar nuestro corazón. Debemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Pero en nuestra vida, hermanos míos, no deben estar estas codicias, estas peleas, estas disensiones, estas divisiones. Si eso está en nuestra vida, es porque estamos actuando bajo nuestros deseos carnales. Y eso no proviene de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Así es, Señor. Y tú y yo estamos para deleitar a Dios. Amén. Tú y yo hemos sido llamados para deleitarle a Él, Amén. no para deleitarnos a nosotros mismos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Seguiremos la próxima semana, Dios mediante. Así que cierre sus ojos. Gracias, mi Señor. Y espero en el Señor que Dios siga ministrando nuestro corazón para que no seamos como esa Katy Kabum, ni nos transformemos en los Hulk que a veces nos transformamos, que cualquier cosa nos hace enojar y nos hace sacar esta forma humana, esta forma de carne. Al contrario,
Que Dios pueda producir paz, como ser, que pueda producir dominio propio, donde que pueda producir gozo en medio de nosotros, siempre en bien. para enfrentarnos a las situaciones que nos enfrentamos, Como más lograr. pero con la sabiduría de Dios y no con nuestra propia sabiduría. Tu palabra ha sido expuesta a Dios. Que tu Espíritu Santo siga ministrando, hablando y enseñando a nuestro corazón. Estamos tan faltos de ti, tenemos tanto que aprender, Señor. Pero a veces nuestra vida, Señor, la dejamos llevar por nuestras ideas.